Saludos, bendiciones, Dios les bendiga poderosamente. Un día un poco lluvioso, un poco frío. Estamos contentos, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Nos preparamos para el 6 de septiembre, recuérdelo siempre. Por estos días, recuérdelo siempre, vamos con la ayuda de Dios, vamos a estar reabriendo las puertas del templo, se abrirán el 6 de septiembre del mes que viene próximamente, si Dios lo permite. Así que estaremos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Queremos que usted se sienta tranquilo, confiado, y le animamos para que usted se prepare para ese gran retorno. Dios tiene cosas especiales. El Señor tiene algo muy especial para todos aquellos que desean y quieren volver a sus cultos. Recuerde que será en dos diferentes grupos. Uno entrará a las 9 de la mañana hasta las 10:30 y el otro grupo entrará a las 4 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Recuerde que ya tenemos la lista. La hermana Viviana, diácona de la iglesia, nos está ayudando con la lista de los hermanos que irán en la mañana y los hermanos que irán en la tarde. Por favor, cuando se le asigne el horario, usted confirme su participación. Recuerde que solamente entrarán 12 hermanos sentados. El grupo de músicos que estará en el equipo de nuestro hermano Luis Carlos, que es el encargado de la música, y bueno, la persona del pastor. Así que nos preparamos, hermanos, con todos. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy especial en la iglesia que nos está esperando. Sí, el Espíritu Santo de Dios nos está esperando en casa. Y todo este tiempo, como decía ayer la hermana que llevó la enseñanza, todo este tiempo atrás de cuarentena, nos ha estado preparando para presentar delante de Dios acción de gracias cuando volvamos. Como aquella oruga, que es difícil el proceso, pero luego se convierte en una gran mariposa, decía nuestra hermana Priscila, nuestra hija. Y es cierto, esta cuarentena, quizás todo lo que vemos, escuchamos y sentimos no sea lo mejor, pero después de este momento difícil, Dios tendrá siempre algo muy especial para cada uno de nosotros. Así que agradecemos a Dios en esta tarde y entramos en materia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu sangre preciosa nos cubre de todo pecado, nos limpia. Gracias porque no estamos solos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros sentimientos, en medio de nuestras emociones, en medio de la confusión, las dudas que puedan haber. Nosotros estamos aquí seguros de una sola cosa. Tú prometiste en tu palabra que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Que tú nunca abandonas ni dejas a tu pueblo solo. Y presentamos este tiempo para que la enseñanza de hoy pueda ser edificante a los hermanos, a los amigos y a toda aquella persona que pueda conectarse, escuchar después de la grabación. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Hemos estado durante algunos días hablando sobre el altar de Dios, sobre el altar. Empezamos hablando sobre el libro de Esdras. Lo primero que hicieron los que volvieron a Jerusalén, la primera necesidad que ellos pudieron observar fue que no solamente la ciudad había sido destruida y sus muros habían sido tirados abajo, sino que había una necesidad espiritual. Y en la necesidad espiritual ellos pusieron y se enfocaron sobre el altar. Y fue lo primero que restauraron cuando llegaron a las ruinas de Jerusalén. Pero también vimos que el altar tiene un significado espiritual. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta lo espiritual que es el altar. El altar tiene un significado espiritual cada vez que tú entras a la presencia de Dios. Recuerda que en el tiempo de antes, en el antiguo pacto, el altar era construido de piedras. Se tenía que llevar leña, fuego, víctimas. Hablamos también del altar de Noé, que cuando salió del arca, las aguas ya bajaron. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar, y sobre el altar
llevó víctimas y fue olor grato a la presencia de Dios. También hablamos del altar de Isaías. ¿Recuerdas? En el llamado de Isaías, Isaías sabía que era un hombre pecador, de labios pecadores y de en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Pero sin ninguna duda, un serafín voló del altar de Dios con unos carbones encendidos tomados con una tenaza y puso el carbón encendido en la boca de Isaías y le dijo: así es quitada tu culpa y quitado tu pecado. En el altar, Isaías reconoció que era un hombre de labios inmundos y que también habitaba en medio del pueblo que tenía labios inmundos. En el altar se reconoce la situación o la condición de la cual nosotros somos prácticamente parte, ¿no? Hemos tocado esos temas, pero también tocamos acerca del altar de Elías, el altar que el profeta Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hablamos también de este altar que el profeta Elías encontró totalmente destruido, en un monte llamado Carmelo, que el significado de Carmelo no tenía nada que ver con la realidad que se estaba viviendo en el entorno del profeta Elías. El versículo 31 dice que Elías tomó 12 piedras. Bueno, yo quisiera hablarles en términos espirituales sobre las piedras que componen el altar. Dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Entonces, vamos a ver algunas piedras de una forma espiritual, ¿no? ¿Por qué la importancia de 12 piedras? Recuerde que las piedras eran un factor o un elemento muy importante dentro del altar que se levantaba o se dirigía hacia Dios. Entonces veamos Éxodo capítulo 24, versículo 12. El libro de Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Quisiera hablarte sobre la primera piedra que en una forma espiritual componían esas 12 cuando Elías restauró el altar. Y le puse un nombre, le puse las piedras de leyes divinas. Son leyes establecidas por Dios, principios básicos de conductas para tratar al ser humano, conductas para dirigirse a Dios. En esas piedras, en esas leyes escritas en piedra, Dios le transmitió al pueblo su voluntad. Y encuentro algunos principios muy importantes que tienen que ver con leyes divinas, las leyes de piedra. Recuerda que fueron dadas en 2 tablas de piedra. ¿Qué me enseña las piedras de leyes divinas? Número 1, me enseña que siempre recibiremos instrucciones de parte de Dios. Siempre Dios nos va a pedir algo en estas piedras de leyes divinas. Siempre habrá algo de parte de Dios. Cuando el versículo 12 del capítulo 24 de Éxodo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Sube a mí al monte. Las piedras de leyes divinas me indican a mí que yo debo poner parte de un esfuerzo que Dios me está pidiendo a mí. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando Dios llama a Josué, Dios le da algunas direcciones y le dice: mira que te mando que te esfuerces. Pareciera que el nuevo líder llamado Josué había puesto parte de su esperanza en el gran profeta llamado Moisés. Sin lugar a duda,
era el hombre ejemplar, era el hombre ícono, era el hombre ejemplar para todo el pueblo de Israel, pero ya murió, se acabó su tiempo. Ahora Dios desafía a Josué y dentro de las indicaciones le dice, mira que te mando, y se lo repite varias veces. Pero ahora Dios, antes de esa situación, le dice a Moisés, sube a mí al monte. Toda acción que tenga que ver con subir al monte siempre va a denotar un esfuerzo extra que Dios nos está pidiendo. Muchas veces nosotros somos, ¿cómo te encuentro la palabra? Nos conformamos con lo que estamos haciendo. Y cuando Dios está tratando con Moisés, Dios está tratando con un hombre fuera de serie. Es un hombre prácticamente uno de los dos profetas, grandes profetas de Israel. Y el único hombre al cual la Biblia dice que miró a Dios cara a cara. Vio la apariencia de la gloria de Jehová, escondiéndose ahí en la peña, en la hendidura de la peña. Es un hombre que se atrevió a decirle a Dios en forma de consejo, mira bien lo que vas a hacer, porque sacaste a Israel de Egipto y si perecen todos en el desierto, el pueblo, ¿qué dirá de ti como Dios? Que los sacó de Egipto y no les pudo dar la tierra que les había prometido. Es un hombre que realmente se atreve a subir a una montaña, en una montaña donde hay fuego, donde hay truenos, donde hay relámpagos, donde el humo sube, donde la gloria de Dios reposa, y el mismo pueblo dice, yo no puedo subir allá, ve tú. Es un hombre que tuvo que esforzarse para subir, porque te digo algo, estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Estar en la presencia de Dios denota muchas cosas, demanda muchas cosas. Cualquiera puede intentar subir al monte de Dios, pero no todos tienen la capacidad de hablar con Dios, porque Dios es un Dios completamente santo y demanda muchas cosas para poder que nosotros recibamos una revelación de Él. Él demanda un esfuerzo. Él quiere un esfuerzo. Él necesita que nosotros pongamos una cuota de sacrificio en este camino. Él necesita que nos acostumbremos a subir. Cuando hablamos de subir al monte, estamos hablando de un esfuerzo. Estamos hablando de no capacidad humana, capacidad espiritual. Porque vamos a tener un encuentro. Todo altar tiene que tener piedras, y dentro de esas piedras son de leyes divinas, y eso me exige a mí. Me exige, me demanda sacrificio, me demanda tiempo, me demanda finanzas, me demanda entregar delante de Dios mis intereses, y que solamente los intereses de Dios sean los que se dejen ver. En ocasiones, por agradar a Dios, tendré que apartarme de cosas. En ocasiones, por agradar a mi Dios, tendré que separarme de cosas. Tendré que aprender a decir no en ocasiones. Tendré que aprender a negarme a mí mismo, pues Cristo lo pidió. Y cuando Dios le está diciendo a Moisés, sube a mí, que te voy a dar piedras con escritura, porque quiero que conozcas y que el pueblo también sepa cuál es la voluntad mía. Cuando Dios le está diciendo, sube a mí al monte, es porque había algo que Dios le iba a entregar a Moisés. ¿Sabías que si no tenemos la capacidad de subir al monte, no podemos recibir las cosas que Dios nos quiere dar? Pregúntate desde cuánto tiempo has estado pidiendo y esperando algo en Dios y pareciera que no llega. Pregúntate si estás cumpliendo con el esfuerzo de subir, porque todo, repito, todo lo que indica subir necesita necesariamente un esfuerzo añadido a lo que ya estamos haciendo. Añadido a lo que ya estamos haciendo. Sube a mí al monte. Es un llamado a tener un encuentro. Es un llamado a recibir algo. Cuando tú subas al monte, prepárate, porque Dios te quiere entregar cosas.
Pero hay una segunda cosa que yo noto aquí, en el versículo 12 del capítulo 24 de Éxodo, que tiene que ver con las piedras de leyes divinas. Y lo segundo que yo noto aquí es que el escritor dice, y espera allá. Espera allá. Hermanos, Dios nos está llamando a nosotros a ser pacientes. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y algunos, según mi concepto, han a veces pedido mal porque han enseñado también incorrecto al decirle al pueblo que no pidan paciencia porque más pruebas vienen. Es que la paciencia es parte también de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Sin la paciencia nosotros nos desbocaremos a situaciones que no estamos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que saber esperar. Hay un tiempo para esperar. ¿Cuántos días estuvo Moisés cuando subió? ¿Cuántos días estuvo Moisés cuando subió? Fueron muchos días. Porque Dios estaba preparando algo muy grande para su pueblo. Al fin Moisés se decide y sube, pero tiene que saber que debe esperar allá. ¿Cuántos hombres de Dios en las historias bíblicas nos han enseñado a través de sus lecciones de vida de que por no saber esperar perdieron cosas muy, muy importantes? La espera siempre será parte del entrenamiento de todo cristiano. El saber esperar. Hoy vivimos en un mundo prácticamente que está volando. Hoy vivimos en un mundo que prácticamente está yendo a una velocidad mucho más avanzada que la luz. Estamos en un mundo donde todo es prácticamente velocidad. Si usted tiene un plan de internet, usted quiere que la señal vuele. Cuando usted pide algo a través de línea, ahora usted quiere que llegue rápidamente. Y hemos olvidado de que el mundo de Dios no consiste en velocidad. Mire, la misma venida de Cristo nos llena a nosotros de paciencia. Sí, el hombre de Dios y la mujer de Dios que quiere levantar su altar de piedra tendrá que saber que dentro de estas piedras divinas tendrá que saber esperar. Hay cosas que tú quieres verlas, pero no te impacientes. Y cuando tú miras que los demás lo obtienen, pero que tú has entrado en un largo proceso de espera, mejor es esperar en Dios, porque recibiremos lo que Dios nos quiere dar, que tomar decisiones a la ligera que nos vamos a arrepentir toda una vida. La mejor decisión que podemos tomar en el altar, las piedras de leyes divinas, es espera allá. Habrá un tiempo cuando tú te sientas con el deseo de esperar, pero cuídate del tiempo cuando tu deseo es que las cosas sucedan rápidamente. Las cosas para que se cocinen bien necesitan un tiempo, y las amas de casa saben a qué me refiero. Todo en esta vida necesita un tiempo. El tiempo, ¿qué garantías te da? El tiempo te da garantías de una buena formación. A veces hay personas que llegan al ministerio, llegan a la iglesia y quieren rápidamente ocupar puestos, ocupar lugares, y bueno, tienen talento natural. Pero es necesario que toda persona pase por un proceso, y en el proceso habrá lloro, habrá lágrimas, habrán decepciones, habrán traiciones, habrán besos que no son originales, verdaderos, habrá hipocresía, habrán personas que aparentan ser amigos pero no lo son. Y aprendemos a esperar un tiempo hasta que Dios abra las puertas. Mira, cuando Dios abre las puertas, tú no tienes que hacer alarde de nada. Es Dios que abre las puertas. Y cuando Dios abre las puertas, prepárate para las grandes bendiciones. Pero si estás en el proceso de esperar, quizás tú estás esperando que un familiar tuyo se convierta. Bueno, una de las piedras del altar que tienen que ver con leyes divinas es que ahí en esas tablas estaba la voluntad perfecta de Dios.
Y Dios le dijo a Moisés, espera allá. Si tú estás esperando que un familiar tuyo se reconvierta, vuelva a Cristo, sé paciente, solamente te toca creer. Recuerda que aunque te afanes en esta vida, no puedes añadir un codo a tu estatura. Las cosas, cuando se saben esperar, se obtiene siempre lo mejor de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a esperar, entregamos en manos de Dios todas las cosas que nos van a llegar a nosotros. Mas sin embargo, cuando somos nosotros los que tomamos decisiones, porque vemos que el tiempo está pasando, nuestras decisiones no serán las mejores. Entrégale a Dios tu espera. Tu espera, pónsela en las manos a Dios. Esto me enseña el altar de piedra, el altar de leyes divinas, donde impera la voluntad de Dios, donde Dios es el que crece y donde yo soy el que menguo. Saber esperar es lo mejor. ¿Cuántos hermanos han retrocedido? ¿Cuántas personas cuestionan la venida de Cristo porque dice que ha pasado mucho tiempo y Cristo no viene? Bueno, es que la espera es para salvación. La espera es porque la iglesia todavía no está lista. Es porque Dios sabe el tiempo, la hora exacta. Y la Biblia dice, ¿encontrará Dios fe cuando el Hijo del Hombre vuelva? ¿Hallará fe en la tierra? Es que el fruto de la paciencia es parte del altar de Dios. El fruto de la paciencia es parte en el altar de piedras a Dios. El altar de piedras, la piedra de leyes divinas. No solamente Moisés hizo un esfuerzo y subió, sino que también esperó, porque Dios le dijo, espera allá. Número 3, ¿qué encuentro en el altar de piedra de leyes divinas? Y te daré tablas de piedra. Esta era la forma en que Dios empezó a hablarle al hombre. Y sin lugar a dudas, Moisés es uno de los hombres, de los protagonistas del Antiguo Testamento con más relevancia. ¿Por qué? Porque es un hombre que alcanza un nivel profético, un nivel de profeta, un nivel de relación, un nivel que la Biblia dice que hablaba con Dios como cuando habla alguien con un amigo. Dios lo escuchaba, él lo oía. Incluso Moisés llegó hasta aconsejarlo. Y Dios oía a Moisés. La relación que había entre este hombre y entre Dios Todopoderoso era una relación muy personal, muy íntima. Moisés aprendió a sacrificar su tiempo. Moisés aprendió a sacrificar hasta su familia. Sí, como lo oyes, Moisés pasaba mucho tiempo allá en el altar, en el lugar alto. El deseo de que Dios, a través de su espera, ahora todo aquel que sabe esperar, Dios le entrega cosas. Moisés esperó. ¿Qué tenía Dios para Moisés? Las tablas de piedra, las primeras tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés obtiene las tablas de piedra porque supo subir y supo esperar. Ahora Dios pone en las manos de Moisés lo que no puso nunca antes ni después en manos de ningún hombre. Tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Qué tú quieres que Dios ponga en tus manos? Sube al altar, sacrifícate, pon de tu parte, invierte tiempo, sepárate de cosas. ¿Qué tú quieres recibir en el altar? Ten paciencia, llegará el momento en que lo que has estado pidiendo va a venir. No te preocupes si otros lo logran primero que tú. Sé paciente, que lo que Dios tiene para ti es algo muy especial. Lo que Dios ha preparado para ti es algo muy especial. Y si tú esperas, si en ti se desarrolla el fruto de la paciencia, Dios tendrá algo especial. Moisés aprendió a esperar. Y como aprendió a esperar, Dios entonces tenía 2 tablas de piedra. Ahí estaba escrita la voluntad perfecta de Dios, los 10 mandamientos. Directamente de Dios. ¿De dónde tú quieres la bendición? A veces tú esperas en el hombre.
Sí, a veces el hombre te da una palabra y dice, espera que yo voy a hacer esto. Hermanos, pasa el tiempo y el hombre se olvida. Pero la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha prometido, Dios es fiel y verdadero para cumplir lo que te ha prometido. Y más si está escrito en su palabra. Está comprometido con su propia palabra. ¿Qué tú esperas de Dios? ¿Por qué poner tu confianza en las promesas que el hombre te da? Cuando subimos al altar y llevamos nuestras piedras, y dentro de estas piedras están las piedras de leyes divinas, yo sé que lo que voy a obtener es porque Dios me lo va a dar. Hay cosas que el hombre te da y no está mal, pero son cosas perecederas. Dime, ¿qué te puede dar el hombre eterno? Nada. Las cosas que el hombre te promete y de repente se acuerda de ti y te da, son cosas pasajeras, tienen un tiempo de vigencia, caducan. Pero las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, no solamente en este tiempo, sino en el tiempo eterno, son cosas, hermanos, que no causan tristeza, sino añaden alegría. Porque la bendición de Dios no tiene tristeza, sino que nos traen alegría y felicidad. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué vio Dios en Moisés que puso lo más sagrado de ese tiempo, las tablas de la ley? Era un hombre que aprendió a llegar al altar con su esfuerzo, su sacrificio. Aprendió también a subir, a pagar su cuota. Y no solamente eso, aprendió también a esperar. Y por ser paciente, Dios tenía algo especial para él. ¿Qué Dios te ha prometido? Pero Dios te lo quiere dar en el altar. Tengo que subir al altar para poder recibir. Hay cosas que todavía tú no has obtenido de parte de Dios. Hay promesas que todavía no se han cumplido. Hay cosas pendientes todavía que Dios está con deseo de darte. Pero Dios nos está pidiendo que subamos al altar, que subamos al monte. Dios nos está pidiendo que tengamos paciencia, que sepamos esperar, para entonces estar listos para recibir. Es que todo tiene una secuencia. Cuando yo no tengo espíritu o fruto de paciencia, yo no estoy listo para recibir nada. Pero cuando la paciencia se ha convertido en un estilo de vida dentro del ministerio, yo estoy listo para extender mis manos y recibir. Lo que Moisés iba a recibir no era cualquiera cosa, eran las tablas de la ley. No era cualquiera cosa, era lo que iba a regir de ahí en adelante sobre Israel. Incluso los 10 mandamientos son la base de toda constitución de todo pueblo, prácticamente. Son las bases de las leyes que rigen a este mundo. Pero Moisés estaba listo para recibirlas. ¿Dónde se está listo para recibir lo que Dios te quiere dar? Cuando aprendemos a subir, a esperar. Cuando sabemos que había tablas de piedras, que era el inicio de las leyes escritas al pueblo de Israel. Hoy día Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad perfecta de Él, pero para eso yo necesito, usted necesita estar listos para recibir lo que Dios nos quiere dar. Cabe una pregunta: ¿estamos listos para recibir las cosas que Dios nos quiere dar? Si la respuesta es no, Dios lo sabe y no te va a entregar nada de lo cual tú no estés listo para recibir. No vaya a ser que la bendición se convierta en una maldición. Cuando estemos listos para recibir las cosas que Dios nos quiere dar, entonces vendrán sin espera alguna, sin duda alguna. Estos tres principios encontramos en la primera piedra que la llamamos piedras de leyes divinas. ¿Qué venía ahí? Ahí venían mandamientos, venía la ley que el Señor había escrito para enseñanza. Todo altar, oiga esto, todo altar es sinónimo de enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, nos exige. La enseñanza nos va a llamar a un nivel más alto.
La enseñanza nos enriquece en nuestra vida, no solamente aquí en la tierra, sino que nos prepara para la eternidad. Recuerde que Cristo era el gran maestro. Nunca dejamos de aprender, nunca. Alguien dijo que el día que no estemos dispuestos a aprender, ese día empezamos a morir. El Señor dijo en el versículo 12, ahí en esas tablas de piedra hay leyes. ¿Qué era la piedra? La piedra era un elemento mineral que existe en la tierra, de donde proceden las rocas. Las piedras siempre han estado desde que el mundo fue hecho por Dios. Son parte de los elementos que componen la tierra. Pero fue el elemento que Dios utilizó para escribir, para grabar. Porque Dios estaba interesado que las leyes fuesen escritas y fuesen enseñadas al pueblo. Moisés iba a bajar con una piedra, con una tabla de piedra en cada mano, una con 5 mandamientos y la otra con 5 mandamientos. Y el deber de Moisés era, una vez bajando del monte, empezar a enseñar lo que Dios le había dado a él. ¿Qué me enseña el altar, la piedra de leyes divinas? Que lo que tú aprendes en el altar, oye esto, lo que tú aprendiste en el altar con las piedras de las leyes de Dios, es necesario que tú también las transmitas, las enseñes. Pero ¿qué si tratas de subir y no subes? ¿Qué si no sabes esperar? ¿Qué si no recibes nada de Dios? Te pregunto entonces, ¿qué tienes para ofrecer? Sí, la demanda es grande. Hay un pueblo que siempre necesitará oír una voz. Hay una familia que siempre necesitará oír la voz de alguien en casa. Y ese alguien eres tú. Si tu voz calla, no es porque Dios no tenga un plan contigo y con tu familia. Es porque no has aprendido a subir al altar y arreglar el altar de piedras, llevando como primera piedra las piedras de leyes divinas, que tienen que ver con una enseñanza que recibiste. ¿Dónde? En el altar. En el altar recibimos enseñanza. Hay mucha gente, la Biblia dice que por causa de conocimiento el pueblo puede perecer, por falta de sabiduría el pueblo puede morir. ¿Quiénes son los llamados hoy día? Usted, hermano, hermana, usted es llamado. Hay un grupo de amigos cerca de usted que necesitan que usted baje del monte con la revelación de Dios. Porque hay gente que se está yendo al infierno por ignorancia. Sí, hay gente que piensa que agrada a Dios de una manera y no hay quien nadie le diga nada. La Biblia dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien? Nadie es enviado, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser enviada, predicada. El hombre tiene que oírla. Pero si la iglesia, si el mismo cristiano, si los mismos pastores no subimos al monte, no tenemos la revelación de Dios, ¿cómo vamos a enseñar a un pueblo si no tenemos la revelación de Dios? Porque en ocasiones se nos hace difícil sacar una enseñanza. Porque necesitamos de muchos factores para poder inspirarnos. No, la misma Biblia, aleluya, tiene la sustancia, tiene la crema innata, como dicen algunos. El Espíritu Santo, cuando tú empiezas a subir, cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú separas, cuando tú haces tu esfuerzo para agradar a Dios día tras día, el Espíritu Santo te va a alimentar, el Espíritu Santo te va a enseñar, de manera que tú lo que leas, lo que tú escuches de Dios, el Espíritu Santo te lo recordará en un momento determinado. Aleluya, Él te lo recordará. El Espíritu Santo estará pendiente para cuando tú necesites de Él en un momento determinado. Él te recordará lo que tú hayas aprendido. ¿Con qué bajó Moisés? Moisés bajó con las tablas de ley, con las enseñanzas que habían en esas tablas, y él debía transmitírsela al pueblo. ¿Qué tienes tú para darle a la gente que está a tu alrededor? Tú dirás, pero es que se portan mal. Es que cuando más oro, peor su conducta. No sueltes a la gente.
No dejes de orar por ellos. No dejes de pedir por ellos. Sigue recibiendo lo que en el altar, en el monte, Dios está por darte. Sigue recibiendo las cosas que Dios siempre ha querido darte. Sigue recibiéndolas. Ten paciencia. Sabes que esperar como el que siembra. Sí, el que siembra, él sabe que no va a recibir los frutos de una vez. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han recibido muchas cosas de Dios, pero al transcurrir de un proceso de espera. Tus hijos son de Dios. Tu esposo es de Dios, tu esposa es de Dios, tu madre es de Dios, tu padre es de Dios, tus hermanos son de Dios, tus sobrinos son de Dios. Todo lo que compone tu familia está dentro de una palabra profética. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú dirás, pastor, yo no lo estoy viendo. No necesitas verlo para que suceda. Recuerda que la fe está por encima del ver. La fe es lo que llama de lo invisible a lo visible. Primero se cree y luego después tú lo obtienes. Moisés tenía algo muy especial para repartir. Moisés tenía algo muy especial para dar. Y eran las enseñanzas que venían en las tablas de piedra. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo para enseñar a los demás? Cuando en un salón de clases el maestro imparte conocimiento, una enseñanza, son conceptos que los estudiantes deben aprender para que se desarrollen de una manera correcta en la sociedad, en su vida profesional, en su vida personal y en su futura vida familiar. Cuando se llega a la iglesia debe haber siempre una enseñanza en boca de los maestros, una enseñanza en boca del pastor, de la persona a la cual Dios ponga. Tiene que haber una enseñanza, pero la enseñanza nos obliga a nosotros, que somos los que las impartimos, a tener primero un encuentro en el altar con nuestro Dios. Tú no puedes correr a atender un asunto si tú no has pasado por el altar de Dios. Esto no es de corredera, hermanos, porque la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere. Que Dios se apiada de quien Él quiere apiadarse. Y tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Será clemente con quien quiera Él ser clemente. Pero antes de enseñar, yo necesito ser enseñado. Antes de enseñar, yo necesito ser enseñado. Antes de corregir, yo necesito ser corregido. Antes de hablarle al pueblo, Dios tiene que hablarme a mí. Moisés no se presentó al pueblo de cualquier manera. Moisés venía de una gran experiencia en el monte, porque aprendió a escuchar la voz de Dios que le decía, sube al monte, porque hay piedras que te tengo que dar. La piedra es sinónimo de fundamento, de solidez, de madurez espiritual. ¿Por qué vemos hermanos muy sensibles? ¿Por qué vemos hermanos que son como la hoja cuando el viento sopla fuerte sobre el árbol que la tira abajo? ¿Por qué vemos la fe de muchos fluctuantes? Hoy sí, mañana decaen, los pensamientos varían de acuerdo a la situación que viven. Precisamente porque no hay piedras en el altar, no hay solidez, no hay fundamento. Somos movidos como las olas del mar. No nos gobierna el Espíritu de Dios, nos gobiernan los vientos que golpean las olas, que la llevan de aquí para allá y de allá para acá. Dependemos de lo que suceda. Pero cuando hay piedras en el altar, Dios está dispuesto a entregarnos revelaciones, misterios. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Los grandes misterios de Dios están cuando aprendemos a subir al monte, a fortalecer nuestra relación con Dios, a saber que antes de enseñar debo ser enseñado. No podemos presentarnos a Dios de cualquier manera. El altar demanda, el altar demanda, el altar obliga, el altar te desafía, el altar de Dios te desafía a muchas cosas. No cualquiera puede subir al altar. No cualquiera tiene capacidad espiritual para subir al altar. Pero Moisés aprendió que él subió con un corazón dispuesto y Dios le entregó en sus manos cosas. Mira, lo que Dios te quiere entregar no solamente son cosas espirituales, que es la esencia de todo. También Dios te quiere entregar hoy, en este mundo, en este mismo momento. Sí, no importa la pandemia que atraviesa el mundo.
No importa la necesidad que el mundo atraviesa, siempre habrá un cuervo, siempre habrá una viuda, siempre habrá un arroyo, siempre habrá un lugar donde Dios tenga a su iglesia escondida en tiempos difíciles. Siempre Dios tendrá una recámara secreta en lo profundo, allá en su lugar. Tú no vas a pasar necesidad si tú eres un hombre o una mujer que ha sido fiel. La Biblia lo dice: si en lo poco has sido fiel, sobre mucho Dios te pondrá. La viuda fue fiel en un poquito de aceite y en un poquito de harina que tenía. No se la negó al profeta. El profeta es tipo de Jesucristo. La viuda es tipo de la iglesia con necesidad. El hombre de Dios llega. Ella no le niega nada y en lo poco fue fiel. Y dice la Biblia que durante toda la sequía esta mujer tuvo, aleluya, y no llegó a la muerte ella ni su hijo, aleluya, gloria a Dios. Porque el altar te enseña, el altar te da fundamentos. En el altar tú no cuestionas las cosas que son principios divinos establecidos por la ley, por la mano de Dios. Y entonces Moisés estaba listo para recibir las 2 tablas de la ley. ¿Estamos listos para nosotros recibir las cosas que Dios nos quiere dar? No esperes ni pongas tu confianza en el hombre. Ya tú sabes que el hombre, que la gloria del hombre es como la flor del campo. Así es. Tú la ves por la mañana bonita y en la tarde ya está marchitada. Es como la hierba. La ves verde, pero luego la cortan, se seca y la tiran al fuego. Es como la neblina que sale por la mañana y el sol la disipa. Pero sin embargo, cuando tú y yo recibimos cosas que vienen del cielo, como Moisés recibió las tablas, las cosas que Dios tiene para nosotros son leyes eternas, son cosas eternas. Lo más importante es la salvación del alma. Entonces Moisés estaba listo, arreglando su primera piedra, piedras de leyes divinas. Esto me está hablando a mí de un gobierno teocrático. Dios quiere gobernar nuestra vida. ¿Es difícil? Sí. Cuando Dios nos está pidiendo que sea Él el que gobierne nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Para esto tengo que aprender a morir. Todos los días tengo que aprender a morir. Si alguien se mete contigo, tienes que aprender a callar. Sí. Solamente habla lo que Dios ponga en tus labios. No hables otra cosa que no sea lo que Dios ponga en tus labios. A veces tus oídos oirán cosas no agradables y tendrás que ser un sordo. A veces tu corazón será golpeado, pero Dios pondrá coraza para que tu corazón no pase daño, no tenga daño alguno. A veces tus ojos tendrás que ser un ciego para no ver lo que está sucediendo. Tendremos que aprender a morir. En el altar tendremos que poner nuestros intereses y poner los intereses de Dios por encima de los nuestros. El altar es toda una enseñanza. En el altar Dios te va a dar direcciones. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo lo debes hacer? ¿Qué debes hablar? ¿Qué no debes hablar? ¿Cómo debes actuar? ¿De qué manera debes responder? Porque muchas veces la gente ha pensado que el ser cristiano es sinónimo de ser un tonto, que te tienes que dejar de todo, que tienes que callar. Y muchos dicen, no, que soy cristiano. Sí, usted es cristiano, sí. Pero usted no es una persona tonta. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios pone palabra en tu boca, en un momento determinado, háblala, porque viene de Dios. Viene de Dios. La palabra que nos corrige viene del altar. Y Moisés entonces está listo para recibir las tablas de piedra, la ley, mandamientos que el mismo Señor escribió para una enseñanza. La mejor enseñanza no es la que tú lees en un libro, no es la que oyes de otros predicadores. La mejor enseñanza es tu experiencia personal. Muchos dicen Cristo vive, pero muchos nunca han sentido a Cristo vivo en su corazón. Sí, muchos cantan de que Dios hace y Dios liberta, pero nunca han sido libertados. Algunos tocan y tocan tan hermoso que no suele suceder nada. La alabanza de Dios liberta. Recuerda que David, cuando tocaba el arpa, el demonio o el espíritu malo que Dios había mandado sobre Saúl se apartaba y lo dejaba quieto por un tiempo.
Cuando tú recibes cosas en el altar, son cosas que edifican a las personas que están bajo la montaña, no en la montaña. Recuerda que el único que subió fue Moisés. Había gente con necesidad allá abajo esperándolo. Hay gente con necesidad a tu alrededor hoy. Hay mucha gente que necesita de ti. Hay mucha gente que necesita de esta iglesia aquí, sí, de la iglesia, de los hermanos de la fe. Tu familia, no sé, muchas cosas están esperando por ti y yo tengo que aprender a recibir lo que Dios tiene preparado para mí en el monte, porque será de edificación a los que nos escuchan. ¿Sabes qué tan grande fue el altar que cuando Moisés viene bajando del monte, Moisés brillaba su rostro? La relación de Moisés con Dios era una relación, yo creo que en el Antiguo Testamento, no quiero comparar a los hombres de Dios, cada uno tuvo una experiencia, pero en cuanto a Moisés, yo creo que la relación que Moisés tuvo con Dios fue una relación completamente diferente a todas las demás. Cuando él baja del monte, su rostro brillaba. ¿Tú te imaginas cómo Moisés baja del monte? Cuando hablo de su rostro, casi me refiero a todos los sentidos del hombre. Su visión había cambiado. Su audición a la voz de Dios había cambiado. Su boca ya hablaba otras cosas. Sus olfatos ya eran diferentes. Cuando bajas de la presencia de Dios, procura que nadie te robe la calma. Moisés no bajó como subió. No, él subió de una manera, pero bajó de otra manera. La transformación que Dios nos quiere hacer a nosotros ocurre en el monte, en el altar, bajo las piedras de leyes divinas. Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Y dependerá de nosotros, porque ya Dios lo hizo, que el propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Te digo algo, ni el enemigo puede interrumpir el propósito por el cual Dios te tiene hoy aquí, con vida, en sus caminos. El único que puede alterar el propósito de Dios y el cumplimiento somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Procura mantener, cuando bajes del monte, la bendición. La próxima semana, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, estaremos hablando entonces acerca de la segunda piedra. Hablaremos de las piedras de adoración. Piedras de adoración. Por este momento vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, y que la enseñanza de hoy haya sido amena, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Recordemos subir al monte, recordemos esperar allá. Luego Dios nos pondrá en nuestras manos tablas de piedra, que son la enseñanza de Dios. Hablamos de que la piedra es sinónimo de fundamento, solidez, firmeza, madurez en el caminar cristiano. Quisiera hacer una oración antes de despedir, sin antes recordarles que el 6 de septiembre, si Dios nos lo permite, estaremos reabriendo la iglesia. Prepárese, porque será un encuentro inolvidable. Señor, en esta tarde damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta gran oportunidad. Tu palabra tiene poder para cambiar las cosas. Yo presento a todos los hermanos que reciben esta palabra y que abren su corazón. Espíritu Santo de Dios, toca sus vidas, fortalece mi área débil, el área débil de los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, si hay algún enfermo entre ustedes, reciba salud en el nombre de Jesús.
Si alguien está pasando por problemas familiares, en el nombre de Jesús resuelva los problemas entre esposo, esposa, los hijos, los hermanos, los primos. Señor, interven, pon tu mano de poder en medio de la familia, Señor. Si alguien necesita ayuda económica, Señor, manda la provisión necesaria para tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien quiere reconciliarse, Señor, en esta tarde, abrimos un compás y vuelva como el hijo pródigo. Vuelva de verdad arrepentido. Dios le ama. Dios le está esperando. Este es un día de salvación. Pero si alguien recibe este mensaje y quiere aceptar a Cristo en su corazón, entonces usted repita la siguiente oración. Diga así: Padre Celestial, en esta tarde escuché tu palabra y temí. Pido perdón al cielo. Pido perdón al Dios llamado Jehová de los ejércitos. Borra mis pecados y mis rebeliones. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpie de todo pecado. Acepto a tu Hijo públicamente como mi único Salvador personal. Abro mi corazón para que el Espíritu Santo de Dios more dentro de él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura desde hoy en adelante. Si usted hizo esta oración, acérquese a una iglesia evangélica donde le prediquen el evangelio correcto, la sana doctrina de Jesucristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo viene pronto por nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Recuerde siempre que Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Saludos y bendiciones.